Bienvenidos a un programa más de Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Este es un programa sin fines de lucro. Escúchanos y síguenos en todas nuestras redes y plataformas digitales como Salud para Todos Radio. Queda con ustedes el doctor Jaime Kleiman, presidente de la asociación, y el doctor Roberto Canales Nájera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de los programas Salud para Todos Radio Online. Nos puedes escuchar por todas las redes sociales. Síguenos por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mis compañeros de staff, al doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Buenos días. Al doctor Gabriel Rojas Pocedo, quien es ginecobstetra y también hace su base aquí en el Hospital Español de México. Hola, muy buenos días. Bueno, y ahora tengo el honor de presentar a mi compañero también, al doctor Jaime Kleiman Podlipsky, quien ahora va a ser el ponente principal y estrenando nuevo equipo con el tema cambios durante el embarazo. Él es ginecobstetra, presidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras, doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Cabe mencionar que es una asociación con el fin de buscar la excelencia académica y la excelencia educativa dentro de la institución y dentro del gremio de ginecología y obstetricia. Es maestro en ciencias también, y yo le pedí que nos hiciera el favor de llevar este tema, porque pues, déjenme decirle que estamos estrenando un nuevo equipo de video y que pues que él fue el padrino de este nuevo equipo. Y también contamos con la doctora Alicia Ortiz Rivera, que es docente y psicoterapeuta comunicadora. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestría en Psicoterapia y Psicoanalítica por el Centro Leia, socióloga del Instituto Mora, es integrante del Colegio Mexicano de Neurociencias y docente de la UNAM y la Universidad de Humanitas con la licenciatura en Comunicación, Psicología y Educación. Se ha especializado en neuroeducación, control de estrés y psicosomática, atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos, trabajando a nivel grupal y en clínica individual con base en prácticas mindfulness, especialmente efectivas en casos de estrés crónico, trastorno de ansiedad generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia, fatiga crónica, entre otros padecimientos, con base a los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El Centro de Leia del Centro Mexicano Mindfulness, del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y de Comunicación de la Universidad del Sur de California, ha sido colaboradora de diversos medios sobre temas sociales de divulgación científica desde el 2013. Atiende pacientes en consulta privada y como instructora de Mindfulness en modalidades individual y grupal. Imparte talleres y cursos sobre la práctica y su impacto para el control del estrés en ámbitos familiar y educativo y laboral, incluidos los orientadores a cubrir la norma oficial mexicana 035 relacionada con la detección y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Gracias, Alicia, por Muchas gracias, muy amable, un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí va la pregunta de los 64,000 pesos para
mi querido doctor Jaime. Llega la paciente embarazada, que es lo común al consultorio. La pregunta es la siguiente. De los pacientes embarazados que llegan contigo o con Gabriel, ¿cuántas pacientes se prepararon para el embarazo? ¿Cuántos planearon su embarazo? ¿O les llegó el embarazo en forma circunstancial? Digo, porque su trabajo es atender, llevar, conducir, armonizar, poner en buenas condiciones, llevar un buen embarazo. Pero yo pregunto, ¿la paciente se preparó para el embarazo? ¿Lo planeó? Yo sé que hay muchas que sí lo hicieron, pero yo creo que son las que no se prepararon. Fíjate que qué bueno que haces esa pregunta, porque esta pregunta me da pie para lo que vamos a hablar en un ratito. Y bueno, dentro de lo que vamos a hablar en un rato, pues yo les propongo que no nomás sea un monólogo, que interactuemos con lo que preparé. Hice algunas transparencias y sí me interesa. De hecho, si me pasan la primera, es mi primera diapositiva. Ok, yo aquí pues ahora sí que me tuviste trabajando todo el fin de semana, pero curiosamente la pregunta que hiciste va encaminada justamente a esto que estamos hablando. El embarazo, cuando alguien se embaraza, yo lo que propongo, y lo que les propongo a mis pacientes antes de que se embaracen, fíjate, la plática empieza no con los cambios durante el embarazo, sino empieza con esto. ¿Qué vamos a hacer antes del embarazo? Y por eso puse una foto de un mecánico ahí arreglando un coche. Cuando tú vas a salir a carretera, ¿qué es lo que haces con tu coche? Pues antes de salir a carretera, checas que tenga bien los frenos, que tenga bien los niveles de aceite, que tenga lleno el tanque de gasolina, que no le esté fallando la chuchumbeta y la no sé qué. Y eso lo haces antes de salir de vacaciones, antes de que el coche empiece a rodar siquiera la carretera. Por eso es muy importante lo que acabas de preguntar. ¿Cuánta gente? Desgraciadamente no mucha gente, o sea, lo hace así. Está en nosotros educar a nuestro paciente, saber hacer su historia clínica, ver en qué podemos influir, qué podemos darle a la paciente, qué podemos, si la paciente tiene algún problema, antes de que se embarace, solucionar ese problema o hacer el diagnóstico, porque muchas veces durante el embarazo tenemos el problema de algunos estudios que no podemos o que no se deben de hacer, o sea, rayos X, tomografías, etcétera, que se nos dificultan durante el embarazo. Necesitamos obviamente checar. Si yo tengo una paciente que tiene hipertensión y es la primera vez en mi vida que la veo y ya está embarazada, yo no sé si antes del embarazo, y a veces ni la paciente misma sabe si antes del embarazo tenía problemas de hipertensión, por decir un ejemplo. Peso antes del embarazo. Es deseable que una paciente antes de que se embarace, si está excedida de peso, baje ese peso, porque el embarazo no va a aumentar de peso. Ojo, aumentar de peso más no engordar, que no es lo mismo. Y tenemos que hacerle estudios de laboratorio básicos
su biometría hemática para ver cómo están glóbulos blancos, glóbulos rojos, porque todo esto va a tener cambios durante el embarazo. Química sanguínea, perfil TORCH. ¿Qué es perfil TORCH? Debemos de ver cómo están sus anticuerpos contra toxoplasma, otros, rubiola, citomegalovirus y herpes virus. Y de repente llegan las pacientes con espantadísimas, ¿no? Porque dice rubiola positivo. ¿Tengo rubiola, doctor? No, lo que tiene son anticuerpos contra rubiola. De hecho, es lo esperado, que la paciente antes de embarazarse ya tenga sus anticuerpos positivos para rubiola, para que durante el embarazo no vaya a tener la probabilidad de tener rubiola, que una embarazada enferma de rubiola sí puede llegar a tener problemas fuertes con los niños, el bebé. Que completen su esquema de vacunación, y al final le puse ahí metilfolatos y vitaminas, y metilfolatos tanto en el hombre como en la mujer. Antes, y eso se rompió ya ese paradigma de darle ácido fólico. Y hoy en día lo que debemos de hacer es no tanto el ácido fólico como los metilfolatos, y esto es una molécula mucho más procesada, mejor procesada, que le va a ayudar a esta mamá cuando se embarace a que el bebé no tenga problemas de defectos del tubo neural. Entonces, como verás, pues sí es muy muy importante esta diapositiva. Y bueno, pues sí, ya estamos en la carretera, ya salió el coche a la carretera, y lo primero que se va a dar cuenta la paciente es que no tiene su regla. ¿Qué va a pasar? Desde el primer atraso, ya esta prueba que están viendo a mano derecha es una prueba cualitativa, es una prueba que me está diciendo si hay la hormona del embarazo, que se llama gonadotropina coriónica, que es la fracción beta, que es muy, el hecho de tenerla positiva hace que yo detecte que la paciente está embarazada. O sea, tiene una especificidad muy alta y una sensibilidad no tan alta. ¿Qué significa? Que la paciente puede hacerse la prueba. Si sale negativa, no necesariamente es negativa. Si sale negativa, puede ser que los niveles de gonadotropina no sean tan altos que me vayan a dar. Y aquí vemos una tabla donde vemos cuánto va subiendo la gonadotropina durante todo el embarazo. Vean ustedes cómo empieza a subir, tiene un pico máximo y luego empieza a bajar. Y esta gonadotropina va a ser una hormona que va a estar dada por la placenta. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que la paciente, en su primera falta de su ciclo menstrual, en la primera, si se hace esta prueba y sale positiva, como tiene una especificidad muy alta, quiere decir que es poco probable que no esté embarazada, ¿sí? O sea, casi tiene un 90 y tantos % de probabilidades de que sí está embarazada cuando sale positiva. Y bueno, ya salimos, ya tenemos y aquí sí necesito de tu participación, doctora, porque tenemos la emesis y la hiperemesis durante el embarazo. ¿Qué es emesis? O sea, los vómitos durante el embarazo. Cuando la paciente
cuando esos niveles de gonadotropina empiezan a elevarse, existe puede llegar en algunas pacientes más sensibles que otras, llegar a tener más sensibilidad que otras para el vómito fácil. Y bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo en estas pacientes? Por ejemplo, una paciente que tiene una historia personal o familiar de que con cualquier cosita vomitan, pues van a tener más, durante el embarazo se va a agudizar más esto. Historia de náuseas con anticonceptivos orales. Sabemos de pacientes que toman anticonceptivos, que no pueden llegar a tomar anticonceptivos porque el hecho de tomarlos les provoca náusea. La obesidad, el estrés, y ahí es donde vamos a entrar contigo, otro tipo de enfermedades, factores sociales, en algunos casos, psicológicamente puede haber un cierto rechazo a ese embarazo, y también se ha visto que pacientes que tienen un bebé que es femenino, que lo pongo entre comillas, pueden tener más sensibilidad, y otras que tienen Helicobacter pylori positivo también pueden desarrollar. Y aquí pues la pregunta, y quiero tu opinión en este caso, para abrir un poquito más la plática. ¿A ti te han llegado pacientes que tienen estos vómitos incoercibles, pacientes que ya se les dio todos los medicamentos y que pues la causa psicológica juega un papel muy importante? Claro. Sí, bueno, ese es el punto, ¿no? Como lo indicó el doctor Roberto, reitero que yo soy psicoterapeuta, o sea, los especialistas en los aspectos médicos son ustedes, ¿no? Pero la mente efectivamente juega un papel crucial. Y de hecho creo que cuando plantea, doctor, que si están preparadas o no, pues creo ahí es un factor también muy, muy importante, porque finalmente la parte no nada más la planeación per se, sino el deseo, porque ahorita estamos viendo un problema muy fuerte, o una tendencia muy fuerte a la dificultad para la fertilización, ¿no? Entonces, bueno, y yendo más específicamente a la pregunta, sí hay toda una alteración, y como esta hormona, la gonadotrofina coriónica, pues es un indicador clave, pero hay una alteración, un cambio, el más profundo que se da en la vida de una mujer, es la etapa en donde hay la mayor sensibilización en todos los aspectos, y donde hay un cambio importante, no solamente a nivel bioquímico, neuroquímico también, el tema de los neurotransmisores, e incluso a nivel de las estructuras cerebrales. Hay todo un cambio que predispone a las mujeres, que nos predispone a generar vínculos y a generar toda una interacción que es crucial para la vida del bebé, que nos permite generar esa actividad de la protección, del cuidado, del amamantamiento, una conexión muy, muy profunda, que implica como que nosotros le estamos literalmente transfiriendo, prestando nuestro aparato mental, nuestra psique, para comunicarnos con ellos y detectar, enseñarles a expresar sus emociones, sus alteraciones, y todo eso, bueno, pues es el cambio más importante desde el punto de vista estructural y funcional y emotivo en la vida de una mujer, y va a haber cambios que van a durar algunos hasta 2 años, que son los que nos predisponen para la atención y el cuidado de los bebés, y otros más allá, porque ya implica una relación distinta, ¿no? Ahora bien, este punto del vómito, no hay precisamente una explicación muy precisa, pero les diría que hay también un aspecto de, como que ya hay un aprendizaje de ciertas condiciones que están asociadas. O sea, nuestro cerebro es un órgano relacional. ¿Qué quiere decir eso?
que va a generar aprendizajes en función de sus propias experiencias. Y se ha documentado que, por ejemplo, la menstruación no tendría per se por qué estar asociada al dolor. Hay todo un constructo que nos hace pensar que si nos va a bajar la regla, nos va a doler. Y si yo como hija viví que mi mamá tenía menstruaciones muy dolorosas, es posible que yo también vaya a generar ese tipo de procesos menstruales. Y algo similar es con el vómito. O sea, ya hay toda una predisposición al hecho de que si te vas a sentir mal, bueno, es así clásico en las embarazadas. Yo lo viví 2 veces o 3 porque perdí una, pero era, te vas a sentir mal, estás enferma, ya te vas a aliviar. La palabra aliviar es predisponerte a que estás enferma, ¿no? Entonces, hay todo un constructo que te dice, estás enferma, estás mal, estás vulnerable. Entonces, lo que la mente va gestando es, yo tengo que generar una respuesta que me indique que estoy efectivamente mal. Hay algunos cambios que son específicamente a nivel hormonal. Por ejemplo, hay una alteración muy importante en el sistema inmunológico que permite que el cuerpo no rechace al propio feto, porque es parte de sí mismo, ¿no? O sea, asumir algo que se va a generar como un cuerpo extraño, pero que no sea rechazado inmunológicamente, y eso hace más sensible también a ciertos alimentos, a ciertas cosas. Digamos que esa sería la parte biológica que puede explicar una hipersensibilización del Sería sistema como un inmunológico. mecanismo de defensa, vamos a llamarlo. Podría ser, exactamente. O sea, un mecanismo de defensa de acá. Exactamente. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué hay, Fer? Jaime, una pregunta. Me llama la atención lo que estabas expresando, esta última parte, la pregunta que le hiciste a la doctora Alicia. A ver, cuando la doctora Alicia toma el concepto también de una predisposición, pero categóricamente en el aspecto biológico, bioquímico, ves, Jaime, que hay varios cambios a nivel fisiológico, a nivel neuromoral, ¿no? Estructural, y son categóricos en cada trimestre del embarazo. Entonces mi pregunta sería esta: en su experiencia como ginecólogos, tanto Gabriel como tú, Jaime, ¿es categórico que sean exclusivamente del primer trimestre del embarazo, o hay pacientes que siguen cursando con este tipo de cuadros? Porque quisiera comprenderlo de esta manera. ¿Se expresan pacientes que cursan con un embarazo de alto riesgo, o no tienen categóricamente factores de alto riesgo o de predisposición a ciertas comorbilidades o enfermedades? Porque ahorita, por ejemplo, lo que decía la doctora Alicia, nosotros sabemos de antemano, en el concepto de la medicina antigua, que existen capítulos donde sí existen irregularidades menstruales, o la otra parte es que se adelanta, que se retrasa el periodo menstrual, o que en un momento determinado no se presenta, o que es muy doloroso, lo que estaban comentando hace un momento. Y nosotros tenemos sobredicho y entendido que en la práctica clínica y médica, habitualmente cuando tenemos una mujer, independientemente que esté embarazada, puede tener trastornos precisamente en su expresión de ciclo menstrual. El simple hecho de que estén preocupados porque quedaron embarazadas. Entonces, este hecho es un gran compromiso. Es un gran compromiso estar embarazado, porque me haría esta pregunta en su experiencia de los dos también, y en la experiencia de la doctora. ¿Se ve más categóricamente que sea frecuente encontrar este tipo de complicaciones en mujeres que tengan hijos deseados o que no tengan hijos deseados, o que llevan un gran conflicto en su familia, por lo que está expresando ahorita la doctora Alicia? Mira, qué bueno que preguntas esto, porque hay que determinar y hay que ver si esto es exclusivamente una cuestión física, fisiológica, de neurotransmisores y de elementos bioquímicos. Es un hecho que el aumento de la hormona gonadotropina coriónica y fracción beta
influya determinantemente en estas náuseas y vómitos del embarazo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque a partir de la semana 12 del embarazo empieza a disminuir, y también empiezan a disminuir estas náuseas y vómitos. Pero no excluye que una paciente durante todo el embarazo pueda llegar a tener y de repente a la semana 25, sin nada que ver la gonadotropina, de repente tenga mayor sensibilidad o que exprese alguna cuestión psicológica. También es un hecho que, y eso sí también lo hemos visto, pacientes que rechazan hasta cierto punto el embarazo. Y ojo, no quiero decir que todas las pacientes que rechacen el embarazo vayan a tener náusea y vómito, ni viceversa, ni todas las que tengan náusea y vómito durante el embarazo expresen rechazo. Pero sí hemos visto que estas pacientes, que muchas de estas pacientes que tienen ese rechazo, ya sea consciente o inconsciente, lo pueden llegar a expresar por medio de náuseas y vómitos. No sé qué piensas de Gabriel. Sí, también vamos también a invitar a todos los que se acaban de sintonizar. Estamos revisando el tema de cambios durante el embarazo con el doctor Jaime Kleiman. Por favor, dale like a esa página, activa esa campanita, comparte este video. Hay muchísimos saludos, mucha gente que ya nos está sintonizando y muchas preguntas. Mira, vamos a iniciar. Bárbara Ramírez, saludos a todos los doctores. Gremlin, que nos está viendo y nos manda saludos, que estuvo hace 8 días con nosotros. Enrique Sánchez Vera también, que nos está felicitando. Rafael Zabaleta, muchos saludos desde el puerto de Veracruz y saludos al colegio. Entonces, aquí estamos. Entonces, hay muchas preguntas, doctor Kleiman. La primera de ellas, por ejemplo, de Susana, dice, ¿por qué en el ultrasonido no se puede ver el sexo de mi bebé? Es un ultrasonido normal. Es que todo depende, ¿no? a qué edad del embarazo lo está tomando. Y con un buen ultrasonido y con un buen ultrasonografista, desde la semana 17 ya podemos ver el sexo del bebé. Y hay otra pregunta buenísima, dice Luisa, si mi esposo tuvo COVID y ya salió desde hace 3 meses del problema, me hicieron la prueba a mí, yo todavía estoy en riesgo de tener COVID, estoy en el 8º mes. Bueno, eso lo platicamos cuando hablamos de COVID y embarazo. Y qué bueno que salen estas preguntas porque pues aprovechamos porque son preguntas de actualidad. Exacto. El hecho de que el esposo haya tenido, haya ya superado el COVID, lo que yo haría en ella sería pedirle anticuerpos contra COVID. O sea, si le podemos una prueba de PCR, que es una prueba de reacción en cadena de polimerasa para saber si tiene COVID, y sale negativa, puede ser que ella también, si le pedimos unos anticuerpos contra COVID y sale, los anticuerpos me van a dar dos cosas principales, ¿no? Dentro de muchas cosas, las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. IgG positivo me está diciendo que esta paciente ya tuvo contacto con COVID y ella ya está creando anticuerpos contra COVID. IgM me está diciendo que en este momento ella tiene el COVID positivo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Hay mucha controversia últimamente entre que si tú ya tuviste COVID, puedas llegar a presentar otra vez o a tener otra vez COVID. Y la evidencia nos dice que sí puedes llegar a tener. Pero que es mínima, ¿no? Pero bueno, sí hay, y hay que hablar, hay que hablar de cosas un poquito más dentro del COVID. El COVID no es nomás una sola cepa. Exacto. Entonces,
la persona puede enfermarse de una cepa una vez y la siguiente vez puede enfermarse de otra cepa y su cuerpo puede determinarlo como una cosa nueva. Entonces también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sí, Jaime, ahorita me atreveré a decir esto en la práctica y la experiencia clínica, porque aún con todo lo que está establecido ya en la literatura, ya cuando estamos con el paciente, ya que estamos trabajando con COVID también nosotros, nos llevamos cada sorpresa porque estamos acostumbrados a entender el concepto de que PCR positivo, cuidado, señalamiento hacia COVID, pero encontramos en la práctica médica que hay muchos PCRs positivos. Ajá. Precisamente se identifica la cadena de nucleótidos que dice Jaime, que realmente ya tiene en ese momento datos supuestos que va a desarrollar COVID, pero no desarrolla totalmente la enfermedad, se queda como PCR positivo. Y nos llevamos otro chusco y otra sorpresa, no sé a ustedes también en su experiencia, me he encontrado pacientes que no fabrican anticuerpos, pero son PCR positivo y aún así desarrollaron COVID. Entonces aquí tenemos un margen de mucha diferencia. Entonces, por lo que comentaste al final, Jaime, este germen, lo que encontramos actualmente es que sigue mutando. Incluso lo desarrollaron asintomático, ¿no? Exactamente. Por eso no nos está dejando la gran respuesta de anticuerpos en todos los casos. Y hay que ¿Lo tomar en encontramos o no cuenta, los encontramos? hay que tomar en cuenta que una prueba de PCR es una prueba en la que nosotros tomamos la muestra y si el virus es positivo, lo que hace la máquina es hacer varias copias. Exacto. Pero con una mínima parte de ese virus, porque puede ser que no tenga todo el virus, y ese es el gran chasco que nos estamos llevando, que hay gente que tuvo la infección viral, pero tiene remanentes del virus, no el virus completo, y la prueba la da positiva porque detecta esas pequeñas cadenas y las copia, las replica, y entonces va a dar positivo a PCR, pero no necesariamente, por eso ese podría llamársele falso positivo. O sea, que teniendo PCR positivo, la persona no está enferma, pero sí tiene o sea, sí expresa la molécula positiva de COVID. Exactamente, por la cantidad es mínima, pero es el parámetro. Sí, claro. Ajustado a la pero técnica. no está enfermo. No desarrolla la enfermedad. Exactamente, esa es la Entonces, cuestión. que no les caiga de extraño las personas que nos están escuchando, que suele suceder y con mucha frecuencia. Por eso se dice cuánto tiempo van a durar los anticuerpos. Exactamente. Creo que aquí me atrevería a decir esto. El principal control es la prevención. Las cargas virales. Y todavía diría, puede ser tan potencial esa carga viral que trae un ser humano que no se cuida, que anda introducido en todos los medios sin protecciones. Puede ser tan alta esa carga viral como aquella persona que ya desarrolló COVID. Claro. Entonces, eso grábenlo y que ténganlo muy, muy firme. Lo mejor es la prevención. Muy bien. Las medidas. Sí. Oigan, Ahora, cuando estaba haciendo esta plática, me llegó a la mente un caso de una paciente que llegó, que tenía náuseas, vómitos, pero que el esposo era el que tenía hiperemesis. Sí, hay una pregunta de eso precisamente. Sí, es frecuente, ¿verdad? Y yo lo viví. Y dice la señora que ella es feliz, pero que sufre por ver al esposo que trae sí puede pasar eso, ¿no? Sí Y puede pasar que eso. ve que el esposo está en muy malas condiciones porque pues, hay una hiperemesis. O sea,
Hay que decir que la hiperemesis es los constantes vómitos, o sea que trae la sintomatología a él. Él puede llegar a desarrollar la sintomatología. Aquí yo creo que juegan también cuestiones Como la psicológicas. psiquiatría, Sí. la contratransferencia, ¿no? A ver, Y ahorita vamos a ver eso, pero vamos a tratar de explicar esto por la cuestión física. Entendamos que la mujer tiene su sangre gonadotropina coriónica, pero no es nada más en su sangre ni en su orina, sino suda gonadotropina, o sea, tiene en todo el cuerpo esta hormona. Ajá. Y el esposo puede ser sensible a esa gonadotropina. ¿Por qué? Porque la toca, la huele, está con ella, y hay gente que es más sensible que otras y puede llegar a presentarlo. Esa es la explicación física, científica. Sí. Bueno, pues la otra también es científica, pero esta sería física de por qué un hombre puede desarrollar estas náuseas durante el embarazo. Ahora, oigamos la cuestión psicológica. ¿Qué es la contratransferencia que decías? Ahorita. Sí, es Cuando un término en psiquiatra Ujú. le pasa, absorbe lo del paciente, Ok, sí, y él se o al enferma. revés, exactamente. Ah, ok. Por eso los psiquiatras Sí. también Se van, tienen que hacer. van con sus ok. psiquiatras. Qué barbaridad, imagínate. Entonces sí. Sí, No, sí. Muy bien. Esto de la transferencia también es un término que se acuña desde la clínica psicoanalítica. Ajá. Y es que en el contexto clínico se crean las condiciones para que el paciente represente sus conflictos internos en la figura del terapeuta. Si está representando su papá, las situaciones que ha vivido, su mamá, violencias que ha vivido en la etapa infantil, básicamente las expresa ahí, las representa en la figura del terapeuta. Y eso de la transferencia, pues es porque también el terapeuta tiene una contratransferencia, o sea, uno también responde a eso. Claro que estamos entrenados para manejarlo, ¿no? Y esto de la transferencia, pues se vive en los distintos contextos, ¿no? Pero esto que decían, efectivamente, también siendo originado en la clínica psicoanalítica, también los avances en materia de neurociencias nos están mostrando que esas transferencias, digamos, esas conductas, también corresponden a un fenómeno que desde la neurociencia es la sincronicidad, la sincronización también de las funciones cerebrales. Hay un descubrimiento muy reciente de las neuronas espejo que muestran cómo nosotros tendemos esa tendencia a imitar ciertas conductas, ¿no? Pero no nada más puede ser la imitación a nivel conductual, o sea, usted va en la calle y ven mucha gente mirando para arriba, automáticamente van a mirar para arriba, porque Sí. es función, parte de esa activación de las neuronas espejo. Y también puede darse a nivel de otras conductas que implican ya más reacciones fisiológicas. Por ejemplo, está documentado que mujeres que vivimos juntas, que viven juntas, que están en edad reproductiva, tienden a sincronizar sus etapas de menstruación, sus ciclos menstruales. De la misma, o sea, hay algo que la mente, el gran reto creo que se tiene actualmente en lo que es la atención a la salud, es avanzar hacia una mayor integración de la comprensión del impacto de la mente en la función fisiológica y física en general, porque es muy fuerte. De hecho, podríamos decir que el mismo mecanismo, el estrés, que es un mecanismo muy potente, gracias al cual estamos aquí y nos estamos moviendo y estamos operando, pero ese mismo investido de un sentido positivo es absolutamente creativo, es absolutamente potenciador de efectos positivos. Pero si estos mismos mecanismos los asociamos a algo negativo, es que voy a perder el empleo, es que voy a me voy a enfermar de COVID, me voy a contagiar, si paso aquí enfrente me enfermo. O sea, todo eso genera también una predisposición orgánica, física, fisiológica. Algo similar sucede en el contexto del embarazo, por eso lo de la enémesis en los hombres. Incluso ha habido hombres, muy seguramente saben, que llegan a producir leche porque también la prolactina
es una hormona que también está en el cuerpo masculino. Exacto. Y también se dan casos de una sincronización tan intensa entre la mujer, la mamá y el papá, o con el propio bebé. Parte de los cambios que preparan a las mujeres básicamente para esta función tan vital, tan importante, tan maravillosa que es la maternidad, desde el punto de vista biológico, por ejemplo, es una elevación sin precedentes del neurotransmisor que es la oxitocina, a la que se le llama también la hormona del amor, el neurotransmisor del amor, que es una hormona que permite la construcción de un vínculo amoroso, de un vínculo generoso, de un vínculo donde el bebé puede tener esa seguridad, esa garantía de que en su extrema vulnerabilidad o incapacidad para valerse por sí mismo, por su proceso de desarrollo, va a contar con una base segura de alguien que le esté proveyendo y que permite a la mujer generar esa capacidad. O sea, hay cambios a nivel cerebral, la presencia de una mayor oxitocina también permite que haya una sensibilización y un desarrollo de conexiones cerebrales desde la parte emotiva, que son más primitivas en la estructura cerebral, hacia la parte prefrontal, de tal manera que pueda manejar, replantear sus prioridades, tomar decisiones inteligentes, respecto al cuidado de los bebés, respecto a la atención en general, de la coordinación de esta sincronicidad y de esta presencia. Eso es son cambios que se están dando y que se calcula que en su fase más intensa duran hasta 2 años, pero les decía, están llamados a generar una maduración cerebral muy importante. Ahora, ahí es donde quisiera también poner este énfasis en el hecho de entendernos siempre como seres biopsicosociales, porque la parte biológica la podemos documentar perfectamente. O sea, es porque hay biomarcadores incluso, ¿no? Se pueden medir en la sangre y todo. Pero la parte psicológica tiene que ver con las experiencias de las propias mujeres, de las propias parejas en un momento dado, o si está o no está la pareja. Y en ese caso sí es bien importante, queridos doctores, o sea, entender cuál es la situación emocional de la mamá ante el embarazo. Me parece, y lo propongo como que hay 3 posibles alternativas, ¿no? Que sea un embarazo deseado, Exacto. que se vea el embarazo como una obligación, porque pues es mi obligación, porque tengo que ser mujer y me toca, o que sea una imposición, que sea una violación, que sea producto de un tipo de agresión o algo en donde de plano hay un rechazo, pero pues mi naturaleza biológica provocó que fallara el anticonceptivo o de plano hubiera una violencia. Y ahorita estamos viendo muchísimos estos casos, porque también el tema de cómo se ha construido, reitero, el papel de la maternidad, donde donde no se dan las condiciones sociales para que haya un buen balance entre el desarrollo personal, profesional, etcétera, y el apoyo a la mujer, creo que está generando mucha tensión y el estrés en que vivimos en general, ¿no? Sí, doctor. Mira, suena el concepto que están manejando, doctores, está bien interesante porque sabemos que una mujer cuando se embaraza va a tener, nuevamente comentar el aspecto, cambios fisiológicos, cambios psíquicos, ¿sí? cambios emocionales, cambios estructurales en su persona, que esto de alguna manera te va a conllevar el reflejo de lo que está sucediendo precisamente en su interior. Ahorita que estabas hablando de la contratransferencia, Roberto, el significado también que le dio la doctora, el significado que tú le diste, Jaime, suena bien interesante porque ¿cómo podemos comprender si una chica o una dama tiene embarazo prematuro? ¿Cuál sería embarazo prematuro? Pues sería la expresión de que se está embarazando a una edad no propia adecuada cuando no tiene maduración de todos sus órganos. Y los riesgos se van a incrementar, sobre todo cuando proviene de una familia donde hay incesto, donde hay violación, donde hay maltrato, hay violencia, y esta chica termina por salirse de su casa. Entonces empieza toda una serie de conceptos que son hijos no deseados, y en un momento determinado el que va a perjudicar es al mismo bebé, por lo que está comentando la doctora Alicia. O sea, esa neuromodulación, esa generación de nuevas neuronas o neuronas espejo,
se están generando. Entonces vamos a tener un bebé con conductas aprendidas que vienen de la madre, ya desde el embarazo, desde el vientre materno, en donde va a ser un embarazo con alto riesgo y con todo ese tipo de modificaciones, Jaime, que estabas mencionando hace un momento, y suena muy interesante. Y de lo mismo, fíjate que un embarazo que ya está más adelantado, un embarazo que ya está casi de término, viene un fenómeno, y no me vas a dejar, ¿cómo se llama? Lo que tenemos que pensar en este tipo de pacientes, estas pacientes van a tener un deseo de la realización del nido. Claro. O sea, ¿por cómo se va a manifestar? Pues van a tejer chambritas, les van a dar ganas de tejer chambritas, en la casa van a cambiar no, esto no me gusta aquí, van a limpiar, y esto está documentado, o sea, la realización del nido, y esa realización del nido no es una cosa que de un día para otro diga la paciente o la mujer, yo voy a hacer mi nido. No, empiezan a ver que si la cuna, que si el dormitorio del bebé, que todo el arreglo de eso está perfectamente bien estudiado, de que son cambios psicológicos que tiene la paciente adquiridos por el embarazo. Exacto. Claro. Sí, está. Sí, Actualmente hay, perdón, Alicia, actualmente ya se ha industrializado todo, ya la tecnología, los pañales, ya todo es pues muy moderno. Desechable. Sí, Exacto. hasta el hombre. Pero No, eso sí no. anteriormente Casi, ¿no? Lo crean, están ¿eh? haciendo desechable. la mujer hacía los pañales, hacía las mantillas, Sí, preparaba todo lo que Sí. mencionaba Jaime. Yo, mi esposa, que en paz descanse, cuando esperó a nosotros, tuvimos 3 hijos, preparaba todo, ¿no? Desde la cuna y les preparaba todo el ajuar. Ella decía que la época que más disfrutó en la vida fue sus etapas de embarazo, ¿no? Porque pues decía que era cuando yo era más cariñoso, más pues que nada más tuvimos 3 hijos, pero decía, pues llévatela con cuidado, porque si no hubiéramos tenido un equipo de fútbol, ¿no? Sí, no, Claro. pero bueno, pues ya no hubo más hijos más que 3. Sin embargo, ella tuvo una etapa muy feliz en sus embarazos, ¿no? Pues claro, claro. Pero también depende mucho de toda la ilusión y la preparación que tienen durante Claro. el desarrollo del embarazo, ¿no? Claro. Sí. Y sí, adelante, Alicia, ibas a decir algo. No, sí, Y yo decía de la transferencia de las emociones, no nada más es con por ejemplo, en el embarazo, sino nosotros los médicos tenemos transferencia con los pacientes. Claro. Tenemos pacientes que Sí. están delicados, tenemos pacientes que absorbemos los problemas. somos seres humanos, Claro. Roberto, Y tenemos que lo sentimientos vivimos, y lo vivimos. obviamente, Y que nos preocupa, ¿no? Claro, claro. si estás viendo una serie de televisión en la que el protagonista está sufriendo, pues también te llega a tocar las fibras sensibles. Sí. Claro, claro. Y obviamente, Y nos preocupa. si tienes a la persona frente a frente y tú eres responsable, pues obviamente te van a tocar esas fibras. Y es totalmente Sí, sí, sí. normal. Claro. Sí, realmente sí nos ocupan y nos preocupan. Claro. Y realmente yo lo decía,
no tiene problemas quien no tiene pacientes, ¿no? Claro, Sí, no, claro. ese es- Quien no ve pacientes, quien no ve, no tiene problemas, pero las gentes Claro. que vemos No, bueno, cantidad de pacientes, algún paciente Ujú. le va a pasar algo, que va a ser alguna Ujú. alergia, que va a tener alguna complicación, que se le va a infectar una herida, alguna circunstancia y- no, y esperada. Claro. no nos Ahora, están en esta pendientes. parte de ir, de ir conociendo cada vez más cómo funcionamos como seres humanos en general, hombres, mujeres, distintas, incluso las distintas preferencias de género. Pero el punto, en el caso del embarazo, es que estudiando el cerebro, bueno, el cerebro es un órgano que su trabajo fundamental, es la sobrevivencia, es buscar las formas de sobrevivencia y las formas de adaptación. Y pensando en esa sobrevivencia, en la reproducción, digamos, en el replicarnos en una vida trascender, y no en el sentido biológicamente hablando, ¿no? Lo comento por lo siguiente, porque muchas de las decisiones que se toman ante esa parte que es instintiva, o sea, hay una parte instintiva definitivamente, porque es la parte de la sobrevivencia, pues tiene que ver con la búsqueda de ciertas capacidades o condiciones para podernos reproducir. Hay una parte, como les decía, que sí nos prepara emocionalmente, afectivamente, conductualmente, mentalmente, psíquicamente para esa interacción, ese cuidado que permite que se haga y se haya creado, digamos, esta imagen tan bonita, tan romantizada, tan idílica de la maternidad, porque es una imagen muy bonita. Tiene una parte también muy complicada y tiene que ver cuál es el costo también a veces de esa reproducción. Y me quiero referir a un estudio que hicieron en la Universidad de Wisconsin, además de en otros lados que se ha desarrollado, es qué está pasando en el cerebro de las mujeres adolescentes. Tenemos un tema muy grave de embarazo adolescente, ¿sí? Y lo que han observado estos investigadores es que la proclividad a iniciar una vida sexual más temprana e incluso la maduración física de los órganos de reproducción de la mujer tiene que ver mucho con la forma en que se construyó la figura masculina. Si hubo un padre presente, un padre protector, un padre que proveyera y que generara este sentido de seguridad, la mujer va a tener un desarrollo más sano, más equilibrado y va a poder tener una capacidad de salir al mundo, de aprender, de explorar, sin miedo, con un sentido de seguridad, con un sentido de confianza. Si por el contrario, el padre puede ser ausente, puede ser violento, puede ser abusador de alguna manera, la mujer paradójicamente va a generar biológicamente hablando también, una conducta en donde yo tengo que salir a ver cómo le voy a hacer. Entonces se maduran previamente las estructuras reproductivas y se pueden generar conductas de riesgo, tener ¿cómo se llama cuando tienes relaciones con muchas personas o con diversas? Promiscuidad La sexual. promiscuidad, Sí. la promiscuidad, porque es la forma en que, bueno, mis glándulas me están indicando que tengo que ver la forma de a ver quién me va a ayudar, porque pues no ayudó, a ver si otro, y no nada más me voy sobre uno, sino que si tengo 2 y 3, ¿no? O más, porque de algo es la manera en que biológicamente el instinto me está diciendo que puedo garantizar una sobrevivencia y que también en buena medida sea asociado esta conducta al hecho de que no importa, de que las personas que viven en condiciones de pobreza grave, de pobreza extrema, no tengan esa posibilidad estructural y mentalmente hablando de decir, pues mejor poquitos hijos para vivir mejor. No es esa la lógica. La lógica es cómo nos vamos entre más a ayudar y apoyar y a tener ese sentido de pertenencia cuando no podemos tener otras cosas materiales. Esto sí lo podemos tener, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte que puede resultar no tan idílica,
porque es una necesidad vital y se da aún en las condiciones donde pueda haber violencia, donde pueda haber pobreza, donde pueda haber maltrato, pero las mujeres se embarazan. Entonces, por eso les digo que sí es bonita entenderlo y reconstruirlo así, pero también ver que todo el contexto tiene una implicación muy grande y que también qué significado le vamos dando a la parte de emocionalmente hablando, ¿no? Porque genera esa expectativa de que las mujeres, y más en la actualidad, pues van a estar abandonadas a la idea del bebé, pues sí es muy bonita, pero reitero, biológicamente estamos preparadas para llevarlo a cabo, pero también actualmente a nivel social y cultural, pues la mujer ha abierto muchísimos espacios, se busca el desarrollo en otras áreas y en ese sentido se requiere una interacción más empática, no nada más de la expectativa de que tú te vas a dedicar porque a ti te toca, ¿no? El instinto sí efectivamente tiene una parte biológica en hombres y en mujeres, pero también todo lo que implica es un constructo social de ver cómo nos vamos a organizar, ¿no? Y actualmente hay cambios muy profundos en ese sentido, Fíjate ¿no? que hay que habría un comentario muy interesante, ¿no? El hecho de que inicien las relaciones sexuales tempranamente y que el organismo ya pueda ser capaz de fecundar, no quiere decir que estén preparadas emocionalmente ni físicamente. Bueno, a lo mejor físicamente sí, pero que emocionalmente Y a veces ni mentalmente físicamente No, tampoco. No, 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 No hay ni maduración. físicamente. que estén preparadas No hay maduración. No, para exactamente. concebir. Exactamente. Ujú. Porque ahí vemos, Ujú. a lo mejor llegan a término y todo eso, y ahí vemos los fracasos como padres. Ahí vemos los fracasos después con niños Claro. malnutridos, niños Sí, con déficit de atención exacto. y niños después delincuentes o niños con Totalmente. otros problemas. Exactamente. Muy Totalmente. importante. Y de hecho, el embarazo de alto riesgo lo vemos justamente en los dos extremos, tanto en pacientes muy jóvenes, adolescentes, como en pacientes en la perimenopausia que se embarazaron. En los dos extremos vemos, nosotros que estamos familiarizados con esto, tenemos y vemos pacientes embarazos de alto riesgo y de altísimo riesgo en algunos casos, justamente. Y hay un aspecto que me tiene inquieto también de alguna manera. En nuestra sociedad, a la dama se le dice, para que te realices, necesitas ser madre. Ujú. Y entonces en la estadística, en los estudios, en la mayoría de los casos, aquellas mujeres, aquellas damas que quedan embarazadas van en contra de su voluntad, porque ¿cómo te vas a quedar sola? Debes tener un bebé. Entonces Todo esos ya son conflicto hijos psíquico. no Sí. deseados. Y el concepto es, desafortunadamente, más del 40% de los embarazos, Jaime, las estadísticas, Gabriel, doctora, Roberto, más del 40% que categóricamente son embarazos no deseados en nuestra sociedad y que cursan entre edades que van desde, si no son arriba, cuando empieza su primer menarca o primera regla, estamos hablando de los 15 a los 19 años, en donde el potencial se incrementa hasta 5 veces la mortandad que después de ese embarazo, de esa edad, por el grado de maduración que se estaba comentando hace un Mira, momento. yo creo que esto que dices es muy importante. Nosotros, como médicos, como en este momento comunicadores, pues es nuestro deber concientizar a la gente y hacerles saber que existen los partos, los embarazos no deseados, y que también existe la forma de evitarlos. Y si tenemos en nuestro medio, en nuestras manos, la forma de evitar esos embarazos no deseados, o sea, no estamos viviendo etapas del siglo pasado en el que hablar de anticonceptivos así abiertamente era un tabú. Exacto. ¿Sí?
Hablar de evitar un embarazo también era un tabú. Hablar de relaciones sexuales era una cosa, pues, que estaba totalmente negada. Hoy en día tenemos esta oportunidad, podemos hablarle a la gente, yo en mi consultorio he tenido adolescentes sentadas con sus madres platicando y se los digo abiertamente, prefiero platicar con ustedes, con la mamá y con la hija, sobre relaciones sexuales, sobre anticoncepción, que y creo que eso es lo mejor, Claro. que tener una adolescente que se embarazó por ignorancia, Ujú. o se embarazó porque Por falta de formación. Porque Claro, se quiso por salir de su falta casa. de Sí. formación. Esto es algo Claro. que Porque no era muy vida en su casa, importante. se salió. Exactamente. Sí. Claro. Amigos, Sí. pues ya saben, estamos revisando el tema cambios durante el embarazo, tanto emocionales, psicológicos, Que además físicos. son Por favor, muchísimos. conéctate. Ya sabes, estamos en todas las Hice redes 20 digitales, Y YouTube, abajo, Instagram, Sí. y hay muchísimas preguntas, muchísimas. Pues qué La bueno. productora nos está Sí. diciendo que ya pasemos. Hay dos muy buenas, una para el doctor, una para la doctora. Mira, la primera dice, ¿hasta qué edad puedo intentar el embarazo? No he podido embarazarme, tengo 40 años. Y la segunda, de una vez, dice que es normal, ¿cómo me puede afectar el cambio en mi cuerpo? Me siento súper gorda y a veces no lo soporto verme al espejo. ¿Qué puedo hacer para no sentirme así durante el embarazo? nada más antes de que conteste, nada más felicitar a los carteros. Hoy es día del cartero. Gente que nos sirve todos los días. Nos llegan infinidad Sí. de cartas. Son gentes Así es. muy trabajadoras. A Sí. todo el servicio postal mexicano y en el mundo. Ahorita en Estados Unidos, en las elecciones que niega Trump, jugó un rol muy importante el servicio postal norteamericano. Ajá. Y aquí en México les ha faltado mucho incentivo, pero nuestros carteros siguen casa por casa, cargando su maleta, exponiéndose a muchas cosas. Muchas felicidades de parte de todo el programa Salud para Todos Radio Y Online. aprovecho también para felicitar a mi hermano. Él no es cartero. Él, Trabaja en el servicio él es postal. él es homeópata. Pero es su cumpleaños. Muchas felicidades. ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac. Muchas felicidades de parte de todos nosotros. Pues que tengas un día excelentísimo. Estás en la era de Escorpión ya, ¿verdad? Sí, ya es escorpión. Sí, porque ya después pasamos los Sagitarios, Jaime y yo. Sagitario, ¿no? Sagitario. Ah, sí, Sí, ¿ves? ya. Pues va a haber Ya doble vi. pastel. Doble Ya vamos pastel. a tener doble pastel. Sí. La paciente que tiene 40 años no se ha embarazado. Sí. A medida que pasa el tiempo, El riesgo es el mayor. riesgo tanto del embarazo como para el bebé aumenta, porque sus folículos también tienen esos folículos tienen 40 años. Entonces ¿hasta qué edad? Pues no hay una edad como raya, ¿no? O sea, yo recuerdo ahorita en la consulta llegó una paciente que me dijo, creo que ya tengo menopausia, 46 años. Le hago un ultrasonido en el consultorio y le dije, no es menopausia, estás embarazada. La primera reacción de la paciente fue de enojo, me dijo, doctor, con eso no se juega. Le dije, no estoy jugando, mira el ultrasonido, le cambié, en la pantalla, aquí están sus patitas, sus manitas, se están moviendo. Y fue un embarazo que, déjenme decirles, fue excelente.
también terminó en un parto sensacional, como de quinceañera, no quinceañera, pero como de una Le fue mujer muy bien. de veintitantos años, le fue muy bien. Hay que saber diferenciar entre cuerpos que tienen 40 años y su estructura física sea de 50, y cuerpos de 40 años que su estructura física sea de 30 o de 20 y tantos. Entonces, no podría yo decir hasta los 45 años y después de esos 45 ni le intenten. También tenemos algo que es una reserva folicular del ovario, que es diferente en cada una de las mujeres. Es que estaba viendo que ya nos hicieron close-up. Exacto. La calidad digital ya es Wow. Entonces, El brillo. sí, se ve muy brillo. Mira, Estamos- zoom Es y que alejamiento, eres cosa que no esplendoroso. teníamos antes. Entonces, esa reserva es, como es Ay, diferente gracias, en cada mujer, yo no podría decirle a la persona que nos hizo el favor de mandar esta pregunta, pues mira, a partir de que cumples 41.4 años, pues ya Ajá. no te puedes Claro. embarazar. Sí. No. O sea, es diferente en cada mujer. Mi consejo es que vaya con su ginecólogo, y si no, aquí tenemos dos muy buenos, Claro. Este- y que la cheque, que le haga una prueba de reserva ovárica, Claro. ¿verdad? Para saber si puede o no puede específicamente en ella Jaime, la embarazar. reserva ovárica, ¿a qué edad empieza a mermar? ¿35 años o a qué edad? ¿Hay Cada edades? mujer es diferente. Hay que recordar que cada mes, sí, cada mes Se va perdiendo. se van perdiendo, no nada más se pierde 1 o 2 folículos, se pierden alrededor de 30 y tantos folículos, que uno llega a madurar solamente, o 2, pero en cada mes se pierden 30 y tantos folículos. Ok. Claro. ¿Sí? Y obviamente si a una mujer se desarrolló con 10,000 folículos, pues haz las cuentas cada mes hasta que termine esos 10,000, Ok. y otra con 15,000 y otra con 4,000. Sí, Ujú. es diferente en cada caso. ¿Me permiten comentar Adelante, algo? adelante. Yo creo que es Sí. el momento en donde podríamos abordar el tema del mindfulness por una cuestión, o sea, creo que es un tema que es crucial entender para las posibilidades de un embarazo, para empezar, de un embarazo sano para continuar y de un buen apego, pues también tiene que ver con el manejo del estrés. Actualmente, les decía, estamos teniendo muy graves problemas de parejas que quieren embarazarse y no pueden, pero que también se ha documentado que están en una alta tensión, y que el mismo proceso de fertilización inducida es un estresor muy importante, o sea, es muy potente, que también puede generar algún tipo de alteración. Entonces, el punto es que ya conozco algunos casos de mujeres que en el momento que les dijeron, ¿sabes qué? Mira, ya ni le hagas, no te vas a poder embarazar, ni te estés estresando por eso, pues en ese momento quedan embarazadas. Cuando se poquito después. desestresan. Exactamente, o sea, Cuando ya se dejan de desestresan. generar O sea, esa relájate. tensión. Sí, sí, sí. Exactamente, porque Han perdido. se necesita estar en estado Muchas de relajación. inseminaciones Exacto. no se dan. No se da, no, porque es muy estresante, desde lo que El te estrés cuesta, desde juega un lo que factor implica, desde lo mucho, invasivo, muchísimo, es claro. crucial, es crucial. El cuerpo es muy difícil que entre en una capacidad reproductiva si está en un estado de alteración. Estamos en el modo simpático, ¿no? En el modo del sistema nervioso que está preparándonos para luchar, para estar tensos, para andar corriendo. El estar de una manera en un momento de estrés crónico causa muchas alteraciones, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal. O sea, no es el momento ideal para comer, para nutrirse, para hacer una buena digestión, andar a la carrera, por eso tantos problemas del sistema digestivo. Pero algo similar ocurre con el aparato reproductivo. No está en la mejor disposición para la reproducción
cuando se está en un estado de estrés. Entonces, sí, el punto es primero entender eso y cómo se está asociando ese estrés, ¿no? Y bueno, mindfulness es una práctica que está orientada a generar esa capacidad de regulación del estrés, entender, identificar si se está viviendo en un estrés crónico, y por eso también se está aplicando en muchas clínicas para favorecer procesos de una mejor condición para el embarazo, y sobre todo también ya que se tiene una buena condición para que curse de una manera más sana, ¿no? O sea que, doctora Alicia, podríamos comprenderlo desde este punto de vista. Se puede mejorar la raza. Totalmente. O sea, cuando habías comentado el aspecto de la epigenética, ¿no? Y la Sí, claro. genética, Totalmente. que precisamente el hacer ejercicios de relajación, de meditación, el estilo de vida, manejar Totalmente. todos los parámetros de disestrés, o sea, utilizar ese estrés a favor, porque como comentas, doctora, todo el tiempo el paciente que está sometido a estrés está liberando grandes concentraciones de adrenalina y cortisol Totalmente. y está modificando precisamente el comportamiento a nivel bioquímico, a nivel neuromoral, y se bloquea todo el sistema. Y esto va a repercutir precisamente en la expectativa de vida. Exacto. Su genética se va a seguir deteriorando. Su conexión a nivel de neuro o formación de nuevas neuronas se bloquea. Ujú. Entonces su calidad de vida merma. Claro, sus capacidades cognitivas se deterioran. Y esto Claro. está muy interesante. Y otra cosa también, por ejemplo, otro estrés, que es el estrés fisiológico inducido por mala alimentación. La mala alimentación, ya se ha documentado, también predispone para que los hijos desarrollen alteraciones que pueden ser desde alteraciones o mayores dificultades orgánicas, pero también conductuales. Por ahí tengo una Trastorno de transparencia déficit eso. por atención, Sí. tendencias depresivas, tendencias a la hiperactividad, a la bipolaridad. Este tipo de alteraciones también tienen mucho que ver con la calidad de la alimentación durante el embarazo y del niño ya que haya nacido, ¿no? Entonces son Sí, temas que y va de la mano. van de la mano, Va de la mano exactamente. porque ahorita lo que está comentando, doctora, una mujer cuando se embaraza, generalmente si sufre desnutrición y no está preparada, O malnutrición, sí. o malnutrición, desafortunadamente el bebé es el que va a tener todos los condicionantes. En los estudios, Jaime, que se han hecho, sabemos que mujeres que están desnutridas y embarazadas, el día de mañana pueden repuntar seres humanos, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, Ah, no, claro. Eso con un es... sobrepeso extremo y alteraciones, pero de resistencia, nos llamamos resistencia a la insulina y todas las Totalmente. complicaciones que vienen. en un De embarazo. hecho, las compañías farmacéuticas se han volcado justamente en estas vitaminas para el embarazo. ¿Y por qué en un momento dado una mujer embarazada debe de tomar vitaminas? Porque hay elementos que no los procesa el organismo. O sea, estamos hablando de vitaminas esenciales o que las fabrican en muy baja cantidad. Por ejemplo, el DHA, Ujú. que Sí. es este DHA, que es fundamental para los La procesos función cerebral. cognitivos, ¿sí? Cerebral. Tanto en el recién nacido, y también tiene sus acciones durante el embarazo. Este DHA no se fabrica, el cuerpo no lo fabrica, o sea, lo llega a fabricar del ácido araquidónico, pero en un 1%, que no es Ujú. nada. Qué pobre. Entonces, obviamente tenemos que suplementar, y es muy importante estos suplementos alimenticios Exacto. durante el embarazo, porque el DHA, los metilfolatos, todo ese tipo de cosas que no los produce el organismo, van a influir tanto en el desarrollo del bebé como en su capacidad posterior cognitiva. Sí, porque de alguna manera lo que estamos viendo, que actualmente lo que comentabas en una ocasión, los alimentos están tan procesados
que carecen de todo este tipo de... Actualmente Sí. Ujú. hay mucho alimento inventado, ¿no? Que no No, contiene y además todas las condiciones. alimentos que tienen grasas saturadas, ¿sí? Que son las grasas malas, grasas trans, que son también grasas que no son benéficas, y hay grasas buenas, ¿sí? El DHA son omega 3 de la serie de omega 3, hay otras que son omega 6, que son también muy importantes suplementarlas durante el embarazo y evitar esas grasas trans y esas grasas saturadas, ¿sí? Lo ideal es tener grasas poliinsaturadas, o sea, sin saturación, y eso ya es... O sea, el ejemplo, ¿cuál sería, Jaime, en cuanto a la alimentación? ¿Cuáles serían los ejemplos en las trans y en los... Y de hecho, qué bueno que hoy en día las etiquetas en el súper ya te dicen exceso de grasas saturadas. Ujú. Entonces, a la paciente embarazada y en general, a la población en general, eviten estos alimentos que tienen exceso de carbohidratos, Exacto. exceso de sales, porque Eso. todos ya, qué bueno que ya hay eso. Margarinas, ¿no? Vegetales Vegetales procesadas. y exceso de grasas saturadas. Exacto. Ya cuando, que son algunos chocolates, algunas procesados, alimentos procesados, y obviamente ya nos estamos regresando a lo más natural, ¿no? Ujú. Exactamente. Que también me han dicho, oye, pero la marihuana es natural también, ¿no? Y no es tan buena. Y eso sería motivo de otro programa, Claro, porque sí. habría que hablar de los cannabinoides, ¿no? Sí. Porque hay cannabinoides buenos y hay otros que son malos. Que son malos. Entonces, Claro. Déjenme mencionarles que la mitad del próximo programa, la primera mitad, vamos a acabar de complementar también la plática del doctor Kleiman. sí, porque Porque se quedó mucho en el... Se va a quedar mucho Sí, en está. el tintero. Qué bueno. Hay mucho. Y Hay mucho. vamos a hacer una pausa comercial con uno de nuestros patrocinadores que fueron de este equipo que estamos estrenando y que en verdad mejoró mucho la calidad del video digital, que el padrino es el doctor Kleiman. Muchas Y gracias, la por cierto. doctora Alicia. Es como cuando te dan una patada, ¿no? Exactamente. Que está. Dale. Sí. Ya está Jesús, creo que está preparándolo. Ujú. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @Nutret_MX, Facebook, @NutreteCDMX, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. Muy bien, amigos, pues estamos de regreso. Ya saben, aquí en el programa de radio Salud para Todos, radio online. Les queremos dar una información muy importante. Miren, si tú tienes algún evento, algún producto
algo que quieras promocionar aquí en el programa, lo puedes hacer con gusto. Tu aportación realmente será accesible y dependiendo del nivel que gustes. Te puedes comunicar con nosotros a través de las propias redes sociales o al teléfono 55 12 42 35 75. Es WhatsApp, donde nuestro equipo de producción te podrá dar información acerca de los beneficios y de los costos que puede llevar esto. Estamos para servirte y serás anunciado, serás promocionado en todas las redes sociales donde nos puede seguir la gente. Ya saben, Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales, Instagram y por supuesto Twitter. Pues continuamos con el tema de cambios durante el embarazo con el doctor Jaime Kleiman, con la doctora Alicia Ortiz. Y pues hay muchas preguntas. No sé si lograron contestar la de la paciente que se siente muy gorda cuando se ve al espejo estando embarazada. ¿Qué le pueden aconsejar? Pienso que es muy común esas, y no se atreven a comentarlo, la paciente, ¿no? No, y hay pacientes que llegan a mi consultorio y ni siquiera quieren subirse a la báscula. Exacto, ¿verdad? Sí, no se quieren subir. Sí. Y es una negación, ¿eh? Es una negación como tal. No se quieren subir a la báscula. Sí. Y lo importante, y es lo que y lo he dicho desde el principio, es la paciente durante el embarazo no tiene por qué engordar. Tiene que aumentar de peso, y en una de las transparencias más adelante voy a decir cómo es lo normal, pero sí, no debe de engordar. Y bueno, pues psicológicamente cambia la fisonomía de la paciente, obviamente pues aumenta de sus medidas por obvias razones. Entonces, ya hay gente que no le gusta. Exacto. Y Jaime, aquí sería la cuestión siguiente, ¿verdad? Ustedes en el control prenatal, antes de que sea un control prenatal, precisamente acude la paciente en el caso de ese tipo de preocupación que existe. ¿Hasta qué edad me puedo embarazar o qué me puede esperar? Yo no quiero tener problemas ni riesgos, porque las preguntas que hacen aquí. Jaime, sería el concepto de que si piensan embarazarse, primero que lo programen. ¿Por qué se quieren embarazar? Creo que sería la principal pregunta. La más difícil. Pero, sí, y sobre todo... La pregunta de la de 42 años, ¿no? Y sobre todo estar preparados, digo, emocionalmente, pero también físicamente. No tener un embarazo con sobrepeso. ¿Ustedes qué aluden? Claro. Un índice de masa corporal por arriba de 25. Porque la mayoría de las damas que se embarazan, desafortunadamente se embarazan con todos los factores de riesgo. Que desgraciadamente una paciente que se embaraza con sobrepeso, con un índice de masa corporal por arriba de 25, 30, o sea, el embarazo se vuelve de mayor riesgo tanto para la mamá como para el bebé. El problema principal, hay que entenderlo, de que la mamá no debe de comer por dos. Exacto. Se debe de nutrir y debe de alimentar a ese bebé. Fíjate que se vio en épocas de hambruna, de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, pacientes que se embarazaban, obviamente la calidad del embarazo pues no es la misma de una paciente bien alimentada, pero no le afectaba tanto al bebé. Curiosamente, la naturaleza nos hizo para embarazarnos, para que le vaya bien al bebé. Y una de las circunstancias que hace la naturaleza como medio de defensa es justamente problemas como la preeclampsia, ¿sí? Que este es un problema que como no le está llegando por alguna razón buen aporte de sangre y de nutrientes al bebé,
se eleva la presión arterial de la mamá para que le llegue un buen aporte de sangre oxigenada con nutrientes al bebé, a costa de la salud de la mamá. Eso no es algo consciente ni es algo que el bebé esté pensando hacerle daño a la mamá, sino es una circunstancia que se crea justamente como un factor de defensa para ese bebé, sin importarle a la naturaleza o como quieras llamarle, que esté en deterioro de la mamá. Entonces, cuestiones de esas son muy importantes. Por eso, a una paciente que tiene preeclampsia, que tiene la presión muy elevada, la tenemos que sobrellevar y no podemos bajarle de un sopetón la presión, porque lo primero que vamos a hacer al bajarle la presión con medicamentos, no le va a llegar suficiente aporte a ese bebé y ese embarazo se puede perder. Claro. Entonces, la naturaleza tiene su balance, ¿sí? Si se nos va más de un lado que del otro, tenemos problemas. Hay una pregunta de alguien que quiere embarazarse a los 42 años y que no sabe. No se puede embarazar. Mi consejo es que acuda con su ginecólogo y que le hagan una prueba de reserva ovárica. Lo que yo haría es primero ver para que tú tengas, para hacer caldo de gallina necesitas el caldo de la gallina. Entonces necesitamos ver si hay buena ovulación, si está ovulando bien, si tenemos un buen, o sea, en calidad y en cantidad de ovocitos. Es para y también Casas esta respuesta. Ajá. De 42 años. Y la otra es ver también el esposo. O sea, Exacto, porque la no es pareja. nada más ella, el esposo pareja. también lo La tenemos calidad de que... espermatozoides, sí. Exactamente. Ahí le agregaría, si me permiten, que viera también a un psicoterapeuta, un psicólogo, porque Exacto. es muy importante. Yo creo que sí es muy Prepararse en esa importante. edad. La parte mental, emocional es crucial. Y de hecho, creo que pesa Por los miedos. tanto, o sea, exactamente, por lo que pueda, cómo está asociando, La qué está presión social, representando para esa persona, para esa mujer. Es que ese ellos embarazo, desean ¿no? mucho el embarazo, son conocidos y oyentes del programa, y ella ya tiene una hija. Ujú. Él es su primer matrimonio, pero no han logrado la concepción, ¿no? Claro. Ya él ya se hizo estudios de fertilidad y todo eso, y los estudios en apariencia clínica, pero ya estudios ya, como está diciendo el doctor Jaime, pues lo más seguro es que se los vamos a enviar para que los estudie ya de manera ya específica. Sí, es que la parte psicoemocional es crucial, y lo dirá también para el tema de la parte física, de que se sientan que no quieren y todo, porque habría que ver cómo, les decían, a qué asocian la parte, el cuerpo, ¿no? Creo que estudios a los que se refiere la Segunda Guerra Mundial de la hambruna en Holanda, que se estudiaron, pero se ha seguido a lo largo de 75 claro. años ese estudio. Y el punto es de que en generaciones posteriores en que no se ha dado esa situación de escasez, de todos modos se genera la complexión obesa, la complexión de gran volumen, como una parte de una transmisión genética y que no necesariamente está respondiendo. Es parte de la epigenética, Entonces, justamente. exactamente, entonces entender eso por una parte, ¿no? Porque también implica la aceptación de la propia forma, del propio cuerpo, ¿no? Pero también qué ideas están asociadas, qué fantasías, qué imágenes, eso tiene un peso muy importante y hay que trabajarlo psicológicamente, psicoemocionalmente, porque de ahí puede derivar muchísimo la calidad del vínculo con el bebé. Como bien decía, el cuerpo de la mujer está perfectamente adaptado, o sea, biológicamente,
Y este órgano maravilloso que se crea durante el embarazo, que es la placenta, está llamado precisamente a generar esa integración y esa consolidación del desarrollo fetal. Pero la parte emocional, psicoemocional, va a tener mucho que ver incluso con la regulación Totalmente de bioquímica, ¿no? acuerdo, totalmente de acuerdo. Sin meterme en mindfulness y cuestiones psicológicas, mi consejo siempre es bájale de estrés, bájale Es de... crucial. O sea, no te enganches, no te enclaves con esto, déjalo fluir, solito muchas veces pasa. Y pasa. Ahorita que estamos hablando de conceptos integrativos en la medicina, ¿verdad? Me atreveré a decir en este momento también que cuando tenemos un paciente que tiene dificultad para embarazarse, que relativamente no es fértil y ya pasó por todos los procesos no es fácil, de estudio, claro. y aún así no se embaraza, ya lo vio la doctora, el aspecto psicoanalítico es bien importante, emocional, pero también quisiera expresarlo de esta manera. En la medicina tradicional china hoy en día, en países de primer mundo y aquí también todavía, no todavía estamos haciendo tratamiento concomitante con medicina tradicional china en la esterilidad y con muy buenos resultados. Entonces, en simultáneo, cuando tenemos un paciente de difícil fertilización, que constantemente está errando sus resultados, funciona muy bien y se potencializa. Entonces es un breviario cultural Sí. que de antemano les quiero pasar a costo, porque de que funciona en la mayoría de los casos. Claro. Pero es interdisciplinario. Y saben Entonces, un detalle. me atrevería a decir el Sí, concepto. y si me permite nada más también brevemente, también darse cuenta del significado que se le está dando a la participación. Lo digo porque hace ratito alguien de ustedes comentó que hasta el hombre se podría considerar desechable y no, o sea, realmente no es así, pero no es una anécdota decirlo, Sí. estarlo pensando. De hecho hay estudios en donde se ve que la capacidad fecundadora del semen masculino tiende a bajar cuando hay esta también idea de la no importancia, de no quiero, no me importa o no es cosa mía. Y ahí también es un factor para la no fertilización. O sea, realmente lograr un embarazo es cosa de dos, y sí importa mucho la forma en que ambos estén interactuando. O también pueden ser pues las mujeres que desean hacerlo de alguna manera autónoma, pero sí es importante cuál es la valoración que le está dando a la aportación de la otra parte, ¿no? Porque eso es, o sea, no estamos tan, aunque haya técnicas, todo, pero la especie humana estamos diseñadas para nuestra propia reproducción y nuestro propio cuidado 100%. en ese contexto en donde interviene la pareja, ¿no? No son desechables de ninguna manera, para nada, jamás, nada por el estilo. No sé si quieran que pasemos a alguna otra. La siguiente Sí, diapo, por favor. para ir avanzando. Mira. Bueno, pues, ya tenemos cambios odontológicos. La famosa frase, ganas un hijo y pierdes un diente. Pues no, si eso no es cierto, no. Sí es importante que acudan a su cita, si pueden antes de embarazarse, con el odontólogo o con su dentista, si es bueno. Esto que vemos aquí de Rox es un epulis del embarazo y está provocado también por las hormonas. Y mi consejo para estos cambios, porque hay una gingivitis, o sea, inflamación de la encía, puede haber gingivorragia, que es sangrado fácil de las encías, y esto pues lo que tenemos que hacer y le tenemos que pedir a nuestras pacientes que quizás exageren sus hábitos de limpieza dental, ¿sí? Técnica. Por lo menos 3 veces al día, con un cepillo suave, porque un cepillo más duro sí puede provocar Sí, porque hay técnicas de cepillado. y hay técnicas de cepillado muy importantes. Ahí a mí me tocó darle clases a los odontólogos 14 años en la Unitec,
y sí es muy importante también el aporte de calcio. Ujú. Por eso Que ese es exactamente, ese comentario de que cada hijo les cuesta un diente Ujú. es muy importante, porque también hay cambios ahí locales. Ahora, de la- el calcio no es, yo creo que tenemos ahí que individualizar cada caso. Sí. Hay pacientes que sí requieren suplemento de calcio y hay pacientes que que no no requieren. Ujú. Pero sí Y- hay cambios ahí en la quimiotaxis, o sea, en la defensa local. 100%. Entonces sí, la mujer más que nada necesita una higiene muy, Cuidado. o sea, muy cuidadosa En su- local, porque sí veíamos que la paciente tendía a tener más fragilidad en la cuestión de predisposición a Claro, los padecimientos odontológicos. claro. Ujú. Y, Ahora, ajá, sí, y mencionar también de alguna manera que sí el calcio es bien importante, pero también aquí intervienen diferentes tipos de minerales para hueso y las Claro. mismas proteínas que es la alimentación. 100%. Sí, El no, no es, magnesio, no es el zinc. agarrar calcio así a lo Exacto, menso. por lo que comentaba Jaime también. Claro, Y las infecciones también, las piezas dentales, en problemas supuesto. de infecciones a nivel de distancia. por Jaime. eso es importante La el endocarditis, aseo dental y infecciones la endocarditis, renales. claro. Es importante que si se puede, antes de que se embarace la paciente, acudir al odontólogo, sería una muy buena. Sí, porque a veces hay También. abscesos, sí. Los Ahí pueden- cambios en la piel. Pues Ujú. la piel es el órgano más grande de nuestro ser y pues, no está exenta de cambios durante el embarazo. Hay gente que se le mancha la cara, el paño que decimos, se les Ujú. manchan las axilas, y bueno, pierden cabello, a nivel, hay una hiperpigmentación, o sea, aumenta el pigmento, la línea morena clásica y la hiperpigmentación de los pezones, y a nivel de los pezones, estas pequeñas bolitas que se llaman nódulos de Montgomery, que, que a veces se asustan las mujeres porque me están saliendo bolitas en el pecho. Las estrías, pues esto, como decimos, hay gente que tiene piel de primera, de segunda y de tercera. El aumento de volumen de esa piel va a estirarse y se va a romper, y entonces esa ruptura, hay estrías blancas, hay estrías rojas, y estas estrías simplemente son o sea, son porque se estira esa piel. Y cómo ayudar a que no se hagan o se hagan menos, llevando una muy buena hidratación. Hay cremas específicas durante el embarazo y como yo le digo a mis pacientes, embadúrnate, échate una buena cantidad de crema. También está relacionada con cuestiones de las suprarrenales, pero sin entrar en patología, fisiológicamente estas estrías durante el embarazo están precisamente porque la piel se rompe. ¿Y cómo evitarlo con esto? Puede llegar a haber una entidad patológica que se llama herpes gestacional. El herpes gestacional no es producto de herpes, curiosamente. Lo que pasa es que la lesión, si ustedes la ven a mano derecha abajo, arriba de mi nombre, es una lesión que parece producto de herpes zóster, pero no es por herpes zóster, sino también en algunas pacientes producto del embarazo.
Y son lesiones que les causan un prurito muy, muy intenso a las pacientes O sea, embarazadas. pero no es ¿Y herpes dolor? zóster, entonces. No es No herpes dolor, zóster. no, porque como no es como no es por lesión, no es una lesión herpética. Ok. Si fuera herpética, sí produce dolor, porque el herpes sí ataca dolor. las raíces nerviosas. Porque parecería. Parece, pero no lo tiene, es. por eso se llama herpes gestacional, Mm. pero Ok, no es nada que ver con- nada que ver con una Y- infección, no es infecciosa y mucho menos porque el herpes sí es contagioso, esto no es Oye, contagioso. Jaime, ¿sería un cuánto aspecto de tipo Una dermatitis. Neurodermatitis. hormonal? Hormonal 100%, Ok. sí, y predisposición. Ujú. ¿Y es muy frecuente que se presente No, Yo no he visto no. ni uno. de No. este tipo? No, Yo no, sí no, tuve no. una paciente con un herpes terrible y Pseudoherpes, ¿verdad? Sí. pero no. Aquí está Ok. la tabla de pesos ideales durante el embarazo. Cuando hablamos de obesidad, esta gráfica es la que les quise traer. Y bueno, pues estamos viendo el incremento, ¿no? Cómo van los primeros meses hasta finalizar el embarazo. Tenemos lo menos que debería en un momento dado de subir una paciente embarazada son 9,5 kilos. Y lo máximo que debería subir son 14 kilos y cachito. Ahora, el hecho de que suba de peso no es nada más por el incremento de peso del bebé, porque si tomamos 9,5 kilos y un bebé que pesa 3 kilos, pues ¿dónde quedó todo lo demás? Hay que pensar que la matriz también pesa y también sufre incremento de peso. La fisiología general de la paciente aumenta el volumen sanguíneo y también pesa más. Aumentan todos, o sea, la placenta, todo pesa y el líquido amniótico también pesa. Entonces, O sea, el promedio son 10 kilos. el promedio son entre 9,5 kilos y 14 normal. 11.9. Lo que sea menos de 9,5 kilos, o sea, una paciente que subió 8 kilos durante el embarazo, pues, es una paciente que subió poco. Una paciente que subió 20 kilos durante el embarazo, pues, es una paciente que se pasó del otro lado. Y aquí vemos cuánto es relativamente cada vez. Hablando del peso, Jaime, ¿qué tantos riesgos existen en un embarazo cuando la mujer o la dama tiene bajo peso, su producto? ¿Nace con bajo peso o nace con demasiado peso? De hecho, ¿Cuál sería la consecuencia? nosotros durante el embarazo vemos una curva de crecimiento, en el consultorio vemos esa curva de crecimiento del bebé. Y tenemos que ver que no sea un producto que tenga restricción del crecimiento intrauterino. Esa restricción del crecimiento, pues va encaminada a que puede haber problemas del mismo bebé o problemas de la placenta o problemas de la mamá. Entonces tenemos que ver a dónde o por qué ese bebé está teniendo una restricción del crecimiento dentro de la matriz. Y cuando sabemos que el problema de restricción es por falta de nutrientes en la mamá, pues tenemos que atacar el asunto con la mamá. Pero hay cuestiones que no podemos atacar, como sería la placenta, porque hay veces que la placenta se llega a calcificar en forma prematura y tenemos muchas veces, si tenemos una restricción muy grave del crecimiento, hay ocasiones en las que tenemos que suspender el embarazo cuando llega a tener edad suficiente como para sacarlo y dicen los españoles que a ese bebé le va mejor entre mantillas que entre las costillas. O sea, le va mejor afuera que adentro. Entonces tenemos que ver si le va a ir mejor a ese bebé fuera. O sea, le damos a la paciente
inductores de madurez pulmonar fetal y sacamos ese bebé en forma Jaime, prematura. sería hablar, por ejemplo, de la semana 37 o antes de la semana 37, o sea, de 25 semanas hacia arriba. No, pero esa es una pregunta. 25 semanas. Mira, ¿no? claro. Sí, por eso era mi Obviamente, pregunta. si yo puedo llevar a ese bebé a lo más que se acerque es que a eso es más habitual término. encontrar esto. Sí, si yo tengo una restricción del crecimiento intrauterino en una paciente de 25 años, voy a tener, o sea, el problema que va a tener ese bebé va a ser muy grave porque difícilmente la voy a poder llevar a los 33 semanas de embarazo. Y de hecho, mientras más lo pueda llevar a ese bebé a término, mejor. Si yo tengo un bebé que está que tiene una complicación muy grave de restricción y tiene ya 34 semanas de embarazo, lo que hago es darle inductores de madurez pulmonar fetal, o sea, maduro ese bebé antes para que cuando yo voy a sacar un prematuro, a ese bebé le vaya mejor. Sí, eso es algo muy, muy importante. Muy bien. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Antes de que se nos termine, mandamos un saludo a mi esposa. Les manda saludar, que nos está viendo aquí. Escucha número 1. Sí, ¿verdad? Y los invitamos para la siguiente semana. Va a estar dividido en 2 partes. La primera parte, pues con el doctor Jaime Kleman para concluir este tema, que faltaron muchas preguntas. Qué bueno. Sabemos que nos están mandando. Las iremos respondiendo también en el transcurso de la semana. Y en una segunda parte, el doctor Francisco Mario García Rodríguez, médico oncólogo, nos hablará de cáncer de mama. Excelente. Así que ya saben, esos 2 programas, esos 2 temas, y los esperamos en todas las redes sociales. Muy bien. Adelante. Empezamos 15 minutos tarde. Sí. Minutos. Ustedes 5 minutos más. 5 minutos más. Perfecto, porque empezamos 15 minutos más tarde. Así que síganos, manden sus preguntas. Ya saben, el WhatsApp 55 12 42 35 75. Si quieres, antes de continuar, si hay alguna pregunta relacionada con lo que hemos visto, si no... Había una de lo de diabetes gestacional, que una persona que tiene familiares diabéticos Qué buena pregunta, que pues que tenía mucho miedo, que ella no es diabética, pero ¿Qué examen se puede realizar para que esté tranquila? Que yo en la semana de la semana 28 a la 30 aproximadamente, en forma, o sea, no nada más a ella, sino en general a las pacientes que en general se les hace una prueba de tolerancia una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque sí pueden llegar a desarrollar diabetes gestacional independientemente obviamente si la paciente tiene antecedentes, pues vamos a enfocarlas más. Y una cosa muy importante, las pacientes que se llegan a embarazar, ¿se acuerdan que platicamos hace mucho tiempo? Les platiqué de ovario poliquístico. Uh-huh. Bueno, estas pacientes con ovario poliquístico eventualmente llegan a embarazarse. Hay otras que el mismo ovario poliquístico es un factor para no ovular y no embarazarse, pero hay pacientes que se embarazan teniendo ovario poliquístico. Y este problema de ovario poliquístico no es nada más que tengan problemas con quistes en los ovarios, sino va más allá de un problema físico. Es un problema de que la insulina de esa paciente no sea capaz de agarrar la glucosa y metabolizarla. ¿Sí? Es una resistencia a la insulina. Y esta paciente con resistencia a la insulina, que durante el embarazo está comiendo carbohidratos, esos carbohidratos se van a depositar, ¿sí?, en esa paciente, y
estos depósitos de carbohidratos también le llegan al bebé. Y el bebé puede tener un problema de macrosomía. Ya hablamos del bebé con restricción, ahora vamos a hablar del otro, del bebé grandote. No necesariamente un bebé de 4 kilos sea un bebé maduro y bonito y bien. Y sano. Puede ser un bebé con macrosomía, producto de una mamá que tenga una diabetes gestacional, y el problema es que la paciente ni siquiera se entera que tiene diabetes gestacional. Entonces está en nosotros, por eso a todas las pacientes que entran a la semana 28 a 30 se les pide una curva de tolerancia a la glucosa, y esa curva me va a decir a mí si esta paciente está manejando bien sus niveles de azúcar o no. Y si ella está manejando bien sus niveles de azúcar, quiere decir que también el aporte nutricio de carbohidratos está complementado. Qué bueno que hicieron esa pregunta. Y porque generalmente recordar que más del 70% de nuestra población es diabética. Sí. Y tiene ¿En México? 70-75% y no tienen control de su diabetes o control metabólico, y tiene todos los factores de riesgo. Ajá. Entonces, mucha dama, mucha mujer que se quiere embarazar, a tu respecto, Jaime, primero que investigue. Esa pregunta fue muy buena porque da respuesta a todo esto. ¿Y a qué se exponen? Sí. Claro. Había muchas preguntas por contestar. Yo creo que hay que... ¿Otra pregunta o ya acabamos? Pues, Mira, hay otra pregunta buenísima que dice, ¿los antojos son parte del embarazo o es un mito? ¿Y por qué pasan los antojos? Y que el niño nace con cara de tamal. Exacto. Si el niño nace con cara de tamal es por culpa del papá. de hecho, hay un comercial de Sambors que habla de los antojos y ponen a las 2 de la mañana, Ajá. están llegando, pero los papás, ¿no? A comprar los chocolates y los pasteles y todo eso. Sí, sí, Pues sí. no es un Algo mito. quería decir, Alicia. Sí, es que sobre eso, que el cambio tan profundo que hay a nivel hormonal y bioquímico hace que de pronto unas cosas falten y otras cosas sobren. Entonces el antojo es un mecanismo de defensa también biológico donde el cuerpo busca compensar lo que le falta. Entonces es algo que no se vive nada más durante el embarazo, sino también en la vida en general, pero en el embarazo se acentúa precisamente por los cambios tan profundos. Entonces no son tanto mito, pero sí tienen también toda una connotación cultural que se acentúa, ¿no? Esta parte mítica. Ok. Doctora Alicia, ¿algún mensaje exclusivamente, algo pendiente que quisiera aportar? Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues básicamente que para todas aquellas mujeres, parejas que están cursando un embarazo, que lo desean, que lo tienen planeado, que trabajen este tema, que entiendan ese asunto del estrés, el control del estrés, Bueno. la condición emocional, la forma en que Bueno. psicológica y emocionalmente se están relacionando con ese evento tan importante para tratar de que sea la mejor experiencia posible, y que también incluyan la atención a la salud mental como parte de de un proceso de esta naturaleza, y agradecerles pues la oportunidad de estar aquí con ustedes. Que es un honor. ¿Quién habla? Gracias a ti. Muchísimas gracias. Ok. Y muchísimas No, gracias no, por no, ya por está. estas En 10 constancias que nos dan tan bonitas. 10 Muchas minutos. gracias. Y si no, yo te devuelvo la llamada, Caterina. Bueno, pues este programa ha llegado a su término. Vamos a Qué continuar rápido. con el tema. Es Sí, que se te va. la próxima semana, la primera parte con el doctor Jaime Kleiman, para que concluya que este tema se puede llevar todo un curso. Es todo un curso, sí. Sí. Y muchas gracias a la doctora Alicia Ortiz, que complementa muy bien esa parte con lo de Mindfulness. Y a mis compañeros, al doctor Gabriel Rojas, a Fernando Castillo, Gracias. a la producción, a Saeda, a Jesús, a Alejandro
y que le dio el estreno a este nuevo equipo que mejoró mucho la calidad digital, ya puede hacer acercamientos. YouTube también. Sí, también. Ya todo, Ok, se supone sí. a todas las redes sociales. Perfecto. Esperamos, ya parece ser que nos van a Sí. conectar ya el cable de... Qué bueno. de De alta internet. velocidad, sí, Exacto. para poder llegar a sus Muy bien. en mayor velocidad, y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, y feliz día del cartero a todos los del sistema postal mexicano, que tengan un excelente día, y a Isaac, el hermano del doctor Jaime Clayman, feliz cumpleaños, que tengan un excelente día. Doctor, los datos de cada uno. ¿Un qué? Los datos. Los datos de cada quien. Los datos de... Sí. Sí, del doctor Clayman, de la doctora y de ustedes también. Bueno, doctor Jaime Clayman. Primero, la doctora, Qué amables, gracias. hay que ser. Yo sé que a los caballeros los mataron en las cruzadas. Ay, no digan eso, por favor. A los caballeros, pero... Son cruciales. Muchas gracias, mi nombre es Lisa Ortiz Rivera y tengo una página en Facebook que es Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y me ubican también en el correo electrónico aliortizmindfulness@gmail.com. Mindfulness es con doble S. Y en el WhatsApp, el 55 16 81 71 81. Agradezco mucho la oportunidad y en estos espacios me encuentro, estoy a sus órdenes, ¿sí? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Perdón, creo que dije mal el celular, el A ver, WhatsApp otra es vez. 55 16 87 81 71. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo soy el doctor Jaime Clayman. Pues yo estoy aquí en el Hospital Español. Mis teléfonos son 55, luego otra vez 55 45 68 70. Mi email es jaimeclayman@yahoo.com o jaimeclayman@gmail.com. También estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el consultorio 140. Y el teléfono de ella es 55 52 47 41 69. Y estoy a sus órdenes. Gabriel. Sí, muchas gracias. Igualmente, doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo. Estamos aquí en el Hospital Español y pues nos pueden localizar a través de las redes sociales @ginecólogo Poceros. Muchas gracias. Mi nombre pues es Fernando Castillo Lira, ya conocidos. Mis números telefónicos, como diríamos previamente con 55, serían 3 números: 53 41 45 10, 53 96 21 01 y 53 41 16 80. Fundamentalmente yo manejo todo el concepto de lo que es la medicina tradicional china acoplada a lo que es la medicina occidental desde el punto de vista de medicina interna. Pacientes tanto complicados como no complicados, de difícil manejo. Me encuentro a sus órdenes. Mi correo sería fercas591016@hotmail.com. Aquí estoy a sus órdenes. Yo soy Roberto Canales. Mi correo es doctorcanales, la palabra completa, @infinitonmail.com. Mi teléfono es 55 55 46 51 18. Muchas gracias y que tengan un excelente día y una mejor semana. Gracias. Muchas Nos vemos. gracias, muchas gracias, Radio Escuchas, por su presencia. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete.
Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @nutret_mx, Facebook, @nutretcdmx, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.